Muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos a nuestra casa de estudio, la Universidad Finisterrae, eh, específicamente la Facultad de Educación. Soy Aldo Montenegro, coordinador de innovación curricular y educación continua de la unidad de posgrado de la Facultad de Educación, y magíster en currículum y evaluación y magíster en gestión y liderazgo. Y hoy día los hemos invitado para compartir en este webinar uno de los tantos temas que están alojados y en las temáticas asociadas a uno de nuestros magísteres, que es justamente el magíster de currículum y evaluación de nuestra Facultad de Educación. Eh, ya el título lo anuncia, la evaluación auténtica como herramienta para los procesos de priorización e integración curricular para el 2024-2025. También en mi calidad de miembro de esta unidad de la facultad, participo en la mesa de actualización de las bases curriculares del Ministerio de Educación, que estamos trabajando en estos momentos, que por ley corresponde hacerlas. Y, y en esa línea entonces he estado participando fuertemente en esta temática de la priorización e integración curricular, en la cual participan los estamentos ministeriales, la UCE, la Unidad de Currículum y Evaluación, la Agencia de la Calidad y el mismo Ministerio de Educación. Entonces, nos pareció pertinente desde nuestra casa de estudio movilizar algunas ideas a partir de este proceso de priorización e integración curricular que está proyectado para el 2024-2025. Y además también está, eh, digamos, el contenido que se va a mostrar dice relación con la actualización de este proceso de priorización e integración curricular que ya había estado operando, ¿no es cierto?, para el año 2023. Eh, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, hacer este link entre aquellas herramientas didácticas, metodológicas, didácticas que requiere este proceso según nuestra mirada desde los análisis, los estudios que hacemos, ¿no es cierto?, al interior del magíster de currículum y evaluación de nuestra casa de estudio de la Facultad de Educación y la unidad de posgrado. ¿Mm? Así es que lo que yo voy a hacer es primero revisar estos requerimientos, el escenario eh, conceptual vigente que dice relación con los procesos de priorización e integración, y luego voy a hacer lo mismo con el concepto de evaluación auténtica y posteriormente voy a conectar las dos cosas como herramienta para esto, ¿no? Y va a quedar en evidencia desde la fundamentación que explique de que casi que no queda otra eh, razón de que esto debe estar relacionado, si es que realmente se quiere llevar a cabo este proceso de priorización e integración curricular como corresponde. ¿Mm? También poner como antecedente, ya lo voy a ir mencionando también, estamos con noticias frescas, por ejemplo, a propósito de los resultados PISA que tuvo el país para el periodo 2022, y me imagino que todos ya los conocen, ¿no es cierto? Tanto en lenguaje como en matemáticas y como en ciencia, la tendencia de los resultados de nuestro país sigue siendo a la baja. Y, y lo que hay que fijarse bastante bien es que esta tendencia no es producto de la pandemia. De hecho, la tendencia está marcada a partir del año 2013, prácticamente. O sea, muchos años antes de la pandemia, ya PISA eh, informa de esta tendencia que sigue a la baja y que también voy a hacer algunos alcances de lo que nosotros pensamos que está ocurriendo y por lo cual estaría pasando este problema. ¿Mm? Bien, pues empecemos entonces primero con una revisión de aquellas cosas más icónicas, más relevantes de este proceso de priorización e integración curricular proyectado para el año 24-25.
En primer lugar, reflotar algo que es fundamental, que en todas mis conferencias lo indico, eh, y es que esta priorización y esta integración curricular eh, se da en un contexto de un currículum prescrito nacional para Chile, que se inició el año 2012 con la aparición de las bases curriculares y que terminó a concretarse recientemente en el año 2018 y que ahora nuevamente está siendo revisada, como les comentaba, porque la ley lo estipula que cada hay un periodo de años en el cual tiene que ser actualizado, tiene que ser revisado. Acabamos de asistir a un congreso nacional en el país a propósito de esto también. Por tanto, eh, Cami, si tú estás leyendo el chat, si hay alguna pregunta directa me lo indicas, por favor, porque para no estar abriendo y cerrándolo, ¿ya? Aquí, aquí. Ya. Entonces, en primer lugar, dejar en claro que la educación de nuestro país no importa su origen, digamos, su modalidad, le hace educación pública, incluso algunos todavía a cargo de municipios, por lo tanto en proceso hacia el LEP, la educación subvencionada y la educación privada están todos sujetos a estos estándares que están, ¿no es cierto?, expresados en la única carta oficial que plantea, ¿no es cierto?, lo que se debe hacer, toda vez que todas las instituciones, repito, sean del financiamiento que sea, por el solo hecho de tener el decreto cooperador del Estado, que es el famoso RBD, ¿no es cierto?, están obligados a cumplir con esto que estoy mostrando en pantalla. ¿Mm? Te dirán, bueno, ¿y los colegios con planes y programas propios? Sí, pero los planes y programas propios parten después que la institución cumple con esto. O sea, los colegios que tienen planes y programas propios cumplen con esto que es basal y después, ¿no es cierto?, incrementan sus aportes dentro del concepto de planes y programas propios. ¿Ya? Por tanto, este que estoy mostrando es esencial para entender lo que vamos a conversar hoy día. Y estas bases curriculares, que parten en el año 2012, incorporan este concepto de aprendizaje que también hay que entenderlo bien para poder acuñar, ¿no es cierto?, los procesos de priorización e integración curricular. ¿Ya? ¿Cuáles son esta comprensión que hay que tener a la vista? ¿Mm? Son que de una vez por todas, a partir del año 2012, se abandonó este concepto de que el aprendizaje era una cuestión simplemente asociada a la acumulación de información. Por eso que hablamos, ¿no es cierto? Y yo lo acuño así en los libros que he escrito como el currículum lineal, ¿no? Esto de pasemos materias porque hay que cumplir con las materias que hay que pasar. Y es reemplazado por este concepto de aprendizaje que involucra estas tres dimensiones: la dimensión cognitiva, que son las habilidades, la dimensión, ¿no es cierto?, asociada a lo disciplinar, pero que está expresada en conocimiento, que también hay una cuestión que no se ha logrado entender completamente en nuestro país, que ya hago mención de ella, y los planos actitudinales, ¿no? Regresando a lo de los conocimientos, que vienen expresados en la letra B de las bases curriculares, todavía muchas instituciones eh, siguen creyendo que esto correspondería a los ex contenidos, lo cual no es así. Es una profunda equivocación. ¿Mm? Los conocimientos que están expresados en bases curriculares bajo la letra B, porque las A son las habilidades, las B son los conocimientos y las C son las actitudes, lo que está escrito allí son aquellos conocimientos que el estudiante debe construir en una lógica constructivista, porque nuestro currículum nacional tiene como uno de los fundamentos el constructivismo. Entonces, lo que está escrito allí es lo que el estudiante debe construir y por lo tanto el docente participa como mediador de aprendizaje, en palabras vygotskianas, para que este estudiante construya este conocimiento. Y no son las materias que el profesor tiene que pasar. Entonces es importante entender
una vez que ahora entremos a mirar y a revisar lo que se entiende por priorización y por integración curricular, de que lo que está en juego acá es un aprendizaje que tiene, ¿no es cierto?, una cuestión eh, bastante de fondo en relación a este concepto que está definido en nuestras bases curriculares. Y finalmente un aspecto, un detallito chico pero que no es menor, y también tener mucho cuidado porque quien mandata lo que se hace curricularmente es nuestras bases curriculares y no los programas. Los programas que están publicados en todas partes son un apoyo para esto otro, un apoyo. Que la ley dice, la ley del 2019 de educación, dice que el Ministerio de Educación tiene la obligación de presentarle programas a los docentes, a los colegios, como un material de apoyo. Pero no, los programas no mandan. Lo que manda es esto, bases curriculares. Por lo tanto, el concepto de priorización curricular e integración curricular va a estar y se origina desde acá, ¿no es cierto? Desde bases curriculares. Por eso que hago mención con estas dos láminas a estos conceptos. Entonces, dicho eso, nace, ¿no es cierto?, para el año 24-25, el tema de la reactivación integral de los aprendizajes, que contempla los procesos de priorización e integración curricular y que involucran toda una gestión curricular. Aquí estoy mostrando una foto textual del documento ministerial que nos indica, ¿no es cierto?, ese, y nos traza este camino. Eh, entonces, ¿qué hace o cuál es, mostrando ya una síntesis de la actualización de la priorización curricular? Bueno, primero que nada, prioriza en base a criterios. Por lo tanto, acá aparece, y hay que tener en claro, que las instituciones educacionales tienen que echar a correr un proceso de diagnóstico institucional. Entonces, eso por ende entonces nos hace entender que cada institución educacional va a tener su propio proceso de priorización, su propio proceso de integración curricular. Por lo tanto, prioriza en base a criterios. Es un primer componente dentro de esta comprensión que estamos realizando. Y luego, el segundo componente de este proceso nos indica que nosotros debemos identificar y por ende clasificar los aprendizajes en tres categorías: aprendizajes basales, aprendizajes complementarios y aprendizajes transversales. Y finalmente, nos indica este proceso de que vamos a entender y vamos a tener que vincular a estos aprendizajes basales, complementarios y transversales en una lógica de integración. Y para eso desarrolla dos conceptos: la intradisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Ya los voy a explicar. Esto para que tengamos una visión de cómo va a transitar. Y adelantándome violentamente lo que voy a presentar con evaluación auténtica, vamos a ver que estas, esta organización, esta forma de plantearse el currículum para una adecuada implementación va a requerir de un recurso didáctico metodológico particular, que hoy día, ¿no es cierto?, dice relación con, o se es antónimo, por decirlo de alguna manera, esto que se está planteando es antónimo a las actuales prácticas metodológicas y didácticas. Lamentablemente, por una cuestión que yo no me malinterpreten, no es que salga en defensa de todo el mundo, pero yo entiendo a los profesores cuando no se les explica, cuando no se les indican las herramientas adecuadas para hacer estas cosas. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Siempre recurre a lo que tiene a la primera vista, a lo que ha hecho siempre, a lo tradicional. Y lamentablemente este enfoque no se soluciona desde lo tradicional. Hay que incorporar nuevas metodologías de innovación que ya les vamos a empezar a poner su nombre cuando corresponda. Por favor, cualquier consulta me interrumpen. Entonces,
Si explicamos un poquito estos procesos, vamos a entender que esta actualización de la priorización curricular, en primer lugar, prioriza en base a criterios, decimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que en base al diagnóstico que hagan las instituciones, vamos a tener que identificar aquellos aprendizajes, ojo con el concepto que acabo de decirlo ya, ¿no? No las materias, por favor, eso no se pierdan de vista, sino que aquellos aprendizajes claves en cada una de las asignaturas, eh, y además considerando todo el tema de las trayectorias formativas de todos los estudiantes. Esto está puesto aquí de esta manera para ver, de alguna manera, tener cierta precisión a través de los debidos diagnósticos, cuáles son, ¿no es cierto?, las cosas que en el camino quedaron débiles, ¿no? En lenguaje coloquial, nosotros decimos cuáles son los vacíos, cuáles son los hoyos que quedan en el camino. Entonces, allí uno va, ¿no es cierto?, a establecer una priorización y por lo tanto entra el concepto de criterios curriculares que vamos a ocupar. Ya explico la clasificación de los aprendizajes, que son basales, complementarios y transversales, ya lo digo, por eso lo dejan en espera. Finalmente, la promoción de la integración, que puede ocurrir al interior de una asignatura, entre dos o más, o entre dos o más asignaturas, o con aprendizajes basales de años anteriores. Y esto es harto. O sea, ya es harto al interior de una misma asignatura. Pero ¿qué significa integrar? En el fondo, integrar significa que yo puedo atender dos aprendizajes basales al mismo tiempo al interior de una asignatura, o puedo atender aprendizajes basales entre dos o más asignaturas, o con aprendizajes basales de años anteriores, o vincularlo también con aprendizajes complementarios. Todo va a depender del primer punto de la priorización. Pero y aquí ya empiezo a anunciar lo que vamos a revisar hoy. Esta integración se tiene que hacer de manera efectiva con determinados recursos metodológicos y didácticos. Y ese es lo que está el debe, que es lo que vamos a ir mirando. Entonces, eh, a nivel ya más gráfico, tenemos tres focos. Una priorización, una clasificación de aprendizaje y una actividad que está en torno a la integración, bajo los conceptos de intra e inter. Cuando es intra es al interior de cada asignatura, cuando es inter es cuando sale la asignatura y se vincula con otros campos, ¿no? Y aquí ya empecemos a entender entonces qué entiende hagamos un poco de alfabetización sobre lo que vamos a entender por aprendizajes basales, complementarios y transversales, que son las tres categorías que nos indica la priorización curricular. Pues bien, por aprendizajes basales vamos a entender a todos aquellos OA que son la base, son el fundamento, ¿no?, para que los estudiantes puedan avanzar en esta trayectoria formativa, en sus asignaturas, en sus niveles, en sus ciclos, ¿no? Esto de basal tiene que ver con que son aprendizajes claves que le van a permitir al estudiante avanzar gradualmente y al mismo tiempo le van a permitir ir articulando para que quede resguardada la secuencia y la progresión. Repito, para que podamos, ¿no es cierto?, proteger la trayectoria formativa de los estudiantes. Los aprendizajes complementarios se van a referir a aquellos que van a complementar esto que es basal, pero que no siempre van a ser vitales y podemos dejarlos apartados o en espera de su atención, ¿no? Pero también, por otro lado, nos van a servir para la profundización, ¿no es cierto?, de lo que queremos eh, dejar instalado a fuego, ¿no? Eh, Estos van a participar activamente en los procesos de integración, ¿no?, a través de las articulaciones que vayamos haciendo para el logro
de los aprendizajes basales y de alguna manera fortalecer esta trayectoria formativa. Y finalmente, también vamos a poder integrar eh, lo que conocemos en nuestro currículum con los famosos OAT, ¿no es cierto? Los objetivos de aprendizaje transversales, que están vinculados con los ámbitos de convivencia, bienestar y salud mental, incluso con la formación ética de los estudiantes. Esto, yo lo digo con bastante responsabilidad, siempre son como bastante acomodables cuando uno desarrolla aprendizajes basales y complementarios, porque aunque no lo hagamos, siempre el estudiante cuando está haciendo alguna actividad, de alguna manera está linkeado, está vinculado con algún tipo de OAT. Entonces, es la oportunidad de hacerlo intencionalmente. Por lo tanto, vamos a priorizar aprendizajes basales, aprendizajes complementarios y aprendizajes transversales, ¿no? Me recuerdo en este momento, y se los recomiendo, hay un texto muy bueno que se llama Caleidoscopio, eh, que cita varios autores, entre los cuales está César Coll. Y César Coll, que es un destacado educador español, ya antes de que Chile planteara esto de los aprendizajes basales y complementarios, él planteaba, y plantea más bien dicho, es uno de sus planteamientos sólidos, a propósito de uno de sus textos, ¿no? Que dice en relación con el currículum del futuro, habla de aprendizajes esenciales y aprendizajes, ¿no es cierto?, no esenciales. Y él señala en su teoría, dice que hay aprendizajes que se tienen que aprender en el momento oportuno. O sea, hay aprendizajes para los niños chicos, para los intermedios, más adultos. Pero hay otros aprendizajes que son circunstanciales, que uno los puede aprender en cualquier momento de la vida. Y él hace una crítica a las currículas del mundo, y por lo tanto incluye a Chile, en donde a veces nosotros nos confundimos y en nuestro currículum ponemos muchos currículums que son de carácter circunstancial y que los estudiantes lo podrían aprender el resto de su vida. Y esto lo comento para que ustedes lo tengan a saber, en cuanto a que a veces nuestros profesores se angustian y se desesperan porque tienen que pasar todas las materias del currículum. Y aquí es donde es muy importante tener a la vista este concepto de aprendizaje basales y complementarios, y en palabras de César Coll, ¿no es cierto?, esenciales y circunstanciales, ¿no? Entonces, es importante esa información. Por lo tanto, también quiero aportarles, dentro de esta clasificación, y va a tener directa relación cuando veamos lo de evaluación auténtica, de que los aprendizajes que están, no se olvide el concepto de aprendizaje, recuerde, dimensión cognitiva, eh, disciplinar, que son los conocimientos, que son aquellas cosas que el estudiante construye, no las materias que pasa el profesor, y las actitudes, que son están vinculadas a los OAT, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de la dimensión cognitiva y del conocimiento, es bueno tomar algunas taxonomías, y aquí yo les estoy presentando la taxonomía de Bloom Anderson, actualizada el año 2000, en donde define 4 tipos de conocimiento, que son los factuales, los conceptuales, los procedimentales y los metacognitivos. Entonces también esto es importante para esta identificación o esta priorización de aprendizaje. Los factuales son aquellos que solo interviene la memoria. Por ejemplo, darle algún ejemplo, a niñitos más chicos, cuando la educadora de párvulo los llevan a retener información respecto del nombre de los colores o el nombre de una determinada figura, todavía no pasan a planos comprensivos. Y nosotros también tenemos muchas cosas que son necesarias. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted ahora su número telefónico, más de algunos se lo debe saber de memoria. Bueno, en ese momento usted tiene un conocimiento factual. No tiene ninguna relación con nada más que la retención de cierta información, ¿no? Bueno, en palabras de esta reactivación curricular, en palabras de César Coll, en palabras de Fadel, otro autor, esas cosas no son priorizantes. Ese tipo, por lo tanto, todo el tipo de información factual
no estaría en la lista de la priorización. ¿Mm? Después tenemos los aprendizajes conceptuales, que son ya cuando los estudiantes necesitan comprender, desde el punto de vista de la taxonomía de Bloom, estaríamos en el nivel ya de comprender, que en el fondo es entender relaciones conceptuales, ¿no? Ustedes todos pasaron por la enseñanza media y yo podría preguntarle acá a ustedes, ¿se acuerdan de la función del retículo endoplasmático de la teoría celular? Eso lo vieron en el tercero medio. Bueno, eso es un conocimiento conceptual. Yo también podría preguntarles ahora, ¿cómo se llamaban los triángulos que tenían tres lados iguales? Te podrían comprender, te comprenden ciertas cosas de los ángulos por los lados, y eso eran los triángulos equiláteros. ¿Mm? Entonces, eso es información conceptual. Bueno, aquí sí hay algunas priorizaciones importantes a considerar cuando yo estoy frente a un objetivo, ¿no es cierto?, conceptual. Pero lo más importante que nos aporta esta taxonomía es la tercera, lo procedimental. ¿Qué es lo procedimental? Es cuando los estudiantes tienen que hacer algo con lo que saben. ¿Qué saben? Factualidad y conceptualidad. Entonces, tienen que hacer algo con eso, como por ejemplo un experimento, como por ejemplo una resolución de problemas, como por ejemplo un resumen, como por ejemplo una tabla comparativa, un cuadro comparativo, o sea, tareas más complejas, ¿no? Sepan ustedes que les habla del 2014, hizo un estudio de las bases curriculares y el resultado fue que el 73% de los OA, de las actuales bases curriculares, el 73%, yo lo hice el estudio en base a esta clasificación, factual, conceptual, procedimental y metacognitivo, sepan ustedes que el 73% de los OA de las asignaturas de lenguaje, matemática, historia y ciencias son procedimentales. Y solo un 23%, perdón, un 26% son de orden factual y conceptual. O sea, el peso más grande de nuestro currículo nacional es procedimental y metacognitivo. Los metacognitivos cuando ya nosotros traducimos en nuestros propios códigos lo que aprendimos procedimentalmente y lo incorporamos en palabras piadoras, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mi consejo, entonces, es que la priorización curricular deberá transitar por aquellos tipos de aprendizaje que son más procedimentales. Y que obviamente, cuando si yo llevo a un estudiante, por ejemplo, si yo le estoy pidiendo a un estudiante, estamos en historia, y queremos que ellos analicen las causas de la guerra del Pacífico, analicen. Van a tener que ir a buscar información factual y conceptual, pero no va a ser el fin último. El fin último va a ser el análisis procedimental de eso. Y por lo tanto, para que lo puedan hacer, ellos van a tener que ir a buscar la información. Pero yo no me voy a gastar tiempo en desarrollar objetivos, ¿no es cierto?, factuales o conceptuales. Por lo tanto, eso ya filtra bastante la priorización en cuanto a aprendizajes basales y complementarios me refiero. ¿Ya? No sé si se entiende esto. Por favor, abran su micrófono y podamos comentarlo. Entonces, no, lo que estoy diciendo nada más de que uno en el currículum, primero, el estudio que hice, el 73% es de orden transversal y metacognitivo, y por lo tanto yo voy a ir a priorizar aquí este tipo de cosas y dejaré como herramientas para, más bien herramientas informativas, lo que es conceptual y factual. ¿Mm? Como dato, por ejemplo, señalarles lo que pasó el año ante pandemia en el CINCE Nacional en matemáticas. Hubo un fracaso en las preguntas relacionadas con objetivos vinculados a análisis de gráficos. Hubo un no logro sobre el 80, fue del 82-83% para la temática de análisis de gráficos. Entonces se detectó que los profesores sí trabajaron con gráficos, pero lo que hicieron fue trabajar lectura de gráficos, o sea, factualidad y conceptualidad. Pero no se llegó al nivel de la profundización procedimental. Y la pregunta que venía en el CINCE
era de que les ponían dos gráficos y los tenían que cruzar, analizar. Entonces, estudiantes estaban preparados para hacer las lecturas correspondientes, pero llevar ya análisis no lo pudieron hacer. Y eso se le llama, ¿no es cierto?, una descalibración. Y quizá ahí está una de las explicaciones de lo que nos está pasando en esta tendencia a la baja que arrojó PISA. No vaya a ser cosa de que estemos implementando currículo descalibradamente, desde el punto de vista de lo que estoy planteando. ¿No? Por eso es tan importante en priorización hacer la elección que corresponda de los aprendizajes basales y los complementarios, ¿no? Para con esto. Aldo, tenemos una pregunta en el chat. ¿Sí? Sí, de Marcia dice, ¿los aprendizajes basales serían como los básicos imprescindibles? Así es. Y la palabra lo ocupó perfectamente. Imprescindible. Perfecto. Esa es la única hasta el momento. Gracias. Esa es la trayectoria formativa del estudiante. Y su profesor, con su especialidad, lo detecta rápidamente. ¿Cuál va a ser imprescindible y cuál va a ser, ¿no es cierto?, complementario. No sé si lo respondía a la persona. Me interrumpe nomás, ¿ah? Bien. Entonces, eso en relación a la priorización. Vamos ahora a la integración. En materia de integración de los aprendizajes, la reactivación nos plantea la integración interdisciplinar, la... Aquí hay un error, ¿eh? Es intra, disculpen, no lo puedo arreglar, pero para que lo corrijan. ¿Ya? La cual consiste en la articulación de aprendizajes basales y transversales con uno o más aprendizajes complementarios de una misma asignatura. Eso es la intradisciplinar. Ahí está mal escrito, por favor, ¿eh? Disculpen. Y vamos a entender por la integración interdisciplinar cuando implica la articulación de aprendizajes basales y o transversales con uno o más aprendizajes basales y o complementarios de otras asignaturas. Cuando nos salimos de la asignatura nuestra y nos vamos a otras. Ya estoy anunciando hace rato, metodológicamente hablando, solo hay algunas herramientas que permiten hacer esto. Eso es lo que vamos a revisar. Y la integración con aprendizajes basales de cursos anteriores, que consiste en incluir aquellos aprendizajes de años anteriores pertinentes y relevantes para la continuidad de las trayectorias de aprendizaje de las y los estudiantes. Y esto está considerado dentro de la reactivación de los aprendizajes, ¿no? Entonces, aquí tenemos una estrategia curricular en el mundo del diseño del currículum que nos permite, ¿no es cierto?, movilizar y jugar con los aprendizajes basales, los complementarios y los transversales. Entonces, podemos movilizarnos en integración intradisciplinar, interdisciplinar y con basales de cursos anteriores. ¿Se fijan? Entonces nos están dando una libertad de acuerdo a los diagnósticos que tenemos institucionalmente hablando para poder hacer todo esto. Pero más allá de lo que determinemos, ya sean intradisciplinares, interdisciplinares o concursos anteriores, insisto en el tema, requerimos de ciertas herramientas específicas para que podamos cumplir con los principios orientadores de la actualización de la priorización curricular. ¿Cuáles son estos principios orientadores? Uno va a ser la integración de los aprendizajes, que ya lo acabo de explicar, cuando esta modalidad intra, inter o con años anteriores. Entonces, esto va a ser una cuestión permanente que tiene que estar desarrollándose primero a nivel de diseño curricular y después a nivel de currículum implementado, que es lo que ocurre en el aula, ¿no? Otro de los principios es la pertinencia. Es decir, que lo que diseñemos, ya sea desde los aprendizajes basales que hemos identificado, complementarios, los OAT, en una lógica de intra, inter o años anteriores en términos de integración,
nosotros tenemos que estar preocupados, ¿no es cierto?, de la correspondiente contextualización, eh, que dice relación con ponernos en el lugar de los estudiantes, sus entornos, sus realidades, sus intereses, sus necesidades, su diversidad. Todo eso dice relación con la pertinencia, ¿no? Y vuelve a aparecer entonces la pregunta: ¿cuál es la herramienta más adecuada que me va a permitir contextualizar, adecuar, poner en el tono de mi estudiante esto, ¿no? Entonces, ojo, tener presente lo de la pertinencia. Y finalmente la relevancia, el tercer principio orientador, ¿no? Dice que lo que hagamos con esta priorización y esta integración tiene que ser significativo. De tal manera que el estudiante, y aquí yo no quise poner más información porque no quería marearlo, pero me imagino que ya todos habrán escuchado, entre otros personajes, a la señora Amanda Céspedes, con sus principios de la neuro, ¿no es cierto?, ciencia, y uno de los principios que establece la neurociencia, que ya es viejo, ya está dicho por todos lados y en todas partes, que es la frase típica, que no hay aprendizaje si no hay emoción. Y eso está vinculado con la motivación intrínseca del hombre. O sea, si un niño no está motivado intrínsecamente, no estamos hablando de la motivación extrínseca. Esto de, por ejemplo, a los elefantes para que agarren la pelota le dan una zanahoria o azúcar. Eso es motivación extrínseca, ¿no? El estímulo externo. No, aquí esto es motivación intrínseca del logro. Es decir, lo que le planteemos al estudiante desde los aprendizajes basales, complementarios, y todo lo que diseñemos tiene que realmente golpear la realidad del estudiante. Le tiene que ser significativo. Si no, el cerebro no da el paso, no da el pase. Así de dramático es. ¿Mm? Entonces tenemos estas orientaciones, ¿no es cierto?, estos principios orientadores. Y esto nos lleva a que podamos entonces, en definitiva, hacer esta integración de aprendizaje, que viene a ser una estrategia pedagógico-didáctica para la gestión del currículo, en donde hoy día el mundo actual está interconectado. Eh, Debemos trabajar con presentación de problemas y desafíos, de tal manera que los estudiantes se vean desafiados y que le vemos las expectativas hacia ellos, y por lo tanto todas estas cuestiones están relacionadas con lo que prioricemos y lo que integremos. Por lo tanto, si ustedes verán, y discúlpenme lo agresivo, lo que está planteando toda esta conceptualidad, esta alfabetización del currículo, es que nos debemos alejar de las prácticas tradicionales. Las prácticas tradicionales ya no funcionaron. Allí están los resultados PISA, desde el 2013 en adelante, tendencia a la baja. Ahí están los resultados CINCE, 1 punto de mejora por año, lo que es bajísimo. O sea, a todas voces nos están diciendo que las metodologías actuales ya no funcionaron. ¿Mm? Por lo tanto, la herramienta de la priorización en esta herramienta de integración va a ser la clave pedagógico-didacta, como dicen los documentos, ¿no? Me voy a saltar esto que ya lo dije. Entonces, algunas preguntas. ¿Qué aprendizajes basales y complementarios de mi asignatura puedo integrar para el desarrollo de aprendizaje complejo, holístico y significativo? Esa pregunta me la tengo que hacer. ¿Qué oportunidades innovadoras de integración interdisciplinar puedo gestionar en cada nivel? ¿Cuáles aprendizajes basales de años anteriores puedo integrar en mi planificación de forma intra e interdisciplinar para reactivar aprendizaje y avanzar en la trayectoria formativa? Algunas preguntas, yo puse estas tres, son muchas, pero me tengo que hacer estas preguntas porque es la manera de rediseñar el currículum en este mundo que el ministerio le está llamando reactivación curricular, ¿no? Entonces, estas estrategias de gestión curricular basadas en la integración de aprendizaje tienen una finalidad, que es, ¿no es cierto?, apuntar a aprendizajes profundos. Y eso va a hacer que reactivemos los aprendizajes profundos.
Entonces, no se trata de pasar materia, estos son aprendizajes profundos, aquellos aprendizajes que van a servir como herramientas para la vida, ¿no? Y el tema de la trayectoria al interior del curso y entre cursos, ¿no? Y finalmente, esto nos deriva en estas modalidades que está planteando la integración, que son intra, inter, ¿no es cierto?, conforme a lo que hagamos. ¿Mm? ¿Cuáles son? Esto lo puse para que quedemos claros y con esto ya entro al segundo gran tema. ¿Hasta dónde alcanza esto que estamos hablando? Bueno, hay algunas limitantes, pero es bastante. Primero que nada, esto que estoy planteando toca a todas las asignaturas de educación básica y media, desde primero básico hasta segundo año de enseñanza media. Solo la asignatura de orientación no prioriza objetivos de aprendizaje, dado que la importancia que tienen los temas socioemocionales en esta asignatura. Entonces, orientación queda fuera de esto. El resto es priorizado e integrado hasta segundo año de enseñanza media. En el caso del plan de formación general de tercero y cuarto medio, solo filosofía no prioriza objetivos de aprendizaje por contar con una trayectoria acotada a 2 años que se inicia en tercero medio, ¿no? Y finalmente, la educación para personas jóvenes y adultas, EPJA, también, ¿no es cierto?, es menester de este recurso estratégico para con la priorización y la integración. Bien, con esto entonces he planteado lo que nos plantea el plan de reactivación curricular y específicamente los procesos de priorización e integración curricular con algunos, ¿no es cierto?, componentes teóricos que también les he ido aportando. Entonces ahora respondamos la otra pregunta. ¿Cuál es el recurso metodológico y didáctico que nos puede servir para esto? Porque ya queda establecido que la metodología tradicional no nos presta los servicios para esto. Entonces, aparece el concepto de evaluación auténtica. Este es uno de mis textos que se llama justamente evaluación auténtica como procedimiento para la evidencia del aprendizaje, en donde algunas ideas están planteadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es evaluación auténtica? Bueno, es considerar que la experiencia de aprendizaje debe ser altamente significativa. ¿Se acuerdan? Uno de los orientaciones de priorización de la plan dice que tiene que ser altamente significativo. Esto de la motivación intrínseca del logro, ¿no? Para que se active lo que plantea la neurociencia y para que obtengamos aprendizaje profundo. Gestionada en un contexto de constante descubrimiento, dirigida bajo una mediación estratégica por parte de un docente basado en los principios de la teoría de la modificabilidad de la inteligencia, eso es Fornstein. Cautelando los procesos vygotsquianos en el juego del aprendizaje inter-intra o inter-intra. Parece que acabamos de ver integración intra e inter. Entonces, todas las bases teóricas de la evaluación auténtica son exactamente coherentes con el proceso de, ¿no es cierto?, priorización e integración. Además, agrega la evaluación auténtica el tema de que fundamentalmente las experiencias de evaluación auténtica deben estar en contexto de alta realidad. Lo acabo de decir, el proceso de priorización e integración. Con un objeto muy claro, alcanzar altos niveles cognitivos. Ajá, ¿qué son los aprendizajes profundos? ¿Qué dice el estudio que hice con el 73% del currículo? Altos niveles cognitivos. Por lo tanto, si lo miramos desde una perspectiva más puntual, tenemos que la evaluación auténtica promueve y dice que se debe trabajar con los siguientes puntos. Experiencias de aprendizaje altamente significativa, eso significa que el estudiante le debe hacer sentido, o sea, debe conocer lo que se le está planteando como desafío, le debe hacer sentido, ¿no? Permítame un pequeño ejemplo. En uno de los trabajos que realicé en un colegio en una zona que se llama Placilla, llegando a la ciudadanía del Mar en la quinta región, está al ladito del lago Peñuela. Pues bien, un profesor trabajaba, alumno de nuestro magíster, estaba trabajando el ciclo del agua.
y él trabajó con evaluación auténtica. Entonces los estudiantes, él no llegó en una lógica contenidista tradicional diciendo vamos a ver el ciclo del agua y empezamos a hacer materia. No, los desafió y les mostró el lago Peñuelas y les dijo que estaba a un 10% de su cota normal de agua. Entonces les preguntó que qué estaba pasando, que quería que investigaran por qué el lago, ¿no es cierto?, tenía, la laguna, perdón, tenía tan poca agua. Entonces ahí él priorizó esto y les hizo la gran pregunta y ocupó lo que se llama BP Problema, que se los voy a presentar más rato, eh, donde le dice que él quería saber qué estaba pasando con el lago Peñuela, por lo tanto había que investigar cómo se comportaba el agua en nuestro planeta para poder explicarlo. A los niños que juegan en ese sector, que van de camping con su familia, que van a pescar en ese lugar, les fue altamente significativo. Y por lo tanto se tiraron de cabeza a investigar y fueron consumiendo información factual y conceptual y al final fueron capaces, estoy consumiéndole mucho la historia, de explicar qué es lo que estaba pasando realmente y de pasadita comprendieron, aprendieron, profundizaron sobre lo que se entiende por el ciclo del agua, ¿no? Entonces, experiencias de aprendizaje altamente significativas. Luego, gestionar en un contexto de constante descubrimiento. Los estudiantes no hay que darle las cosas hechas. La evaluación auténtica dice que hay que ponérselo difícil, tienen que investigar. Mediación estratégica de un docente. El docente media, acompaña mientras el alumno aprende. Basada en los principios de la modificabilidad de la inteligencia. Esto es Fornstein. O sea, hay que ir ayudándole a que el estudiante construya su propio conocimiento, como lo plantea, ¿no es cierto?, la base curricular y como lo plantea, ¿no es cierto?, toda la línea constructivista del actual currículo. Alta realidad, tiene que ser verdad. No, no puede ser algo fantasioso. Pasó, ocurrió, o está pasando, o va a pasar. Debe siempre apuntar a altos niveles cognitivos. Ah, por eso. Porque la priorización, los aprendizajes basales son de alto nivel cognitivo. Siempre en una lógica más procedimental. Y finalmente, sin perder de vista el concepto de aprendizaje, habilidad, conocimiento y actitud. Entonces, ¿quién cumple con este requisito? Aquí les he puesto un panel de estrategias. Todas estas que se conocen como estrategias de evaluación auténtica y dinámica activa son pertinentes para trabajar con los estudiantes en esta lógica. O sea, yo puedo trabajar aprendizajes basales y complementarios y actitudinales o los OAT, como quieren llamarlos, ¿no es cierto?, mediante este tipo de herramientas. Análisis documental, pruebas situacionales, portafolio, ahí la están leyendo ustedes para no marearlos tanto. Por ejemplo, si yo tomo cosas, les voy a contar cosas que he visto. Vi a un profesor de historia eh, pidiendo a los estudiantes, estaba trabajando con las ideas de historia en enseñanza media, estaba pasando los periodos presidenciales de la historia de Chile y, y planteó algunos problemas actuales. Y les dijo a los estudiantes que trabajaran en la preparación de un discurso que daría ese presidente en tiempos actuales de hoy, de acuerdo a lo que él planteó en su momento, en sus líneas más fuertes de su periodo presidencial. Eso obligó a los estudiantes a ir a leer información, ir a buscar información y preparar el discurso. Eso es trabajar en un alto nivel, ¿no es cierto?, eh, cognitivo y por ende también altamente significativo, real, porque planteó problemáticas actuales. ¿Mm? Estoy acordando de otro profesor, el cual vi, ¿no es cierto?, a propósito de la discusión de la primera, a propósito que está de moda, la votación del domingo de la Constitución, ¿no?, de la primera versión, donde el profesor le plantea algunos temas vinculados con la protección de la vida, de ciencia, y hubo un debate, y los estudiantes se tuvieron que documentar. Y por lo tanto, pero él lo que quería era una profesora de ciencia, estaba trabajando esto de la metafase
la mórula y de todos los científicos, ¿no? Pero la profesora lo trabajó a través de un debate, toda la teoría celular. Y en fin, aquí tienen un listado de herramientas de evaluación auténtica que permiten, ¿no es cierto?, este trabajo. Ahí tenemos más cosas bajo el título Metodologías activas para el siglo XXI. La clase invertida, la gamificación, el juego de rol, el aprendizaje basado en el pensamiento, aprendizaje basado en proyectos, algunas de las cosas que se trabajan. Todas estas herramientas cumplen con el requisito de, repito, alta significancia, alto nivel cognitivo, cosas reales, acompañamiento del docente, cumplen con todas estas características de la evaluación auténtica y que se suman perfectamente al trabajo de priorización e integración curricular. ¿Por qué? Y ya lo voy a explicar al final cuando muestre una planificación de un proyecto. Porque la integración de aprendizajes basales y complementarios va a requerir este tipo de metodología. Y aquí hay otras, las voy a mostrar de foto nomás, porque voy a mostrar una, y ya estoy en el tiempo, el ABP problema, que uno le presenta un problema a los estudiantes, y los estudiantes cumplen los pasos de indagación, investigación, hasta que presentan una solución al problema. Pero el problema tiene que cumplir con una condición, que ya voy a mostrar un ejemplo. Lo mismo pasa con el ABP Proyecto. Entre paréntesis veo que se enseña mal en muchas partes, ¿no? Como sinónimo, y no son sinónimos. El ABP Problema propone la solución. El ABP Proyecto desarrolla la solución. Por lo tanto, son complementarios. De tal manera que todas estas tienen denominador común, lo repito. Alta significancia, alto nivel cognitivo, trabaja con problemas reales, necesita de la mediación de un docente y permite y consume aprendizajes profundos. Léase en lenguaje de reactivación, aprendizajes basales y aprendizajes complementarios. El estudio de caso cumple con la misma condición. Esta es la V de Gowin, que es como un poquito más corta, pero trabaja con una pregunta central, y los estudiantes indagan y luego responden la pregunta. En la parte izquierda de su pantalla está la indagación, en la parte derecha de su pantalla el proceso para responder a la pregunta. Contarles que en una de las cosas que he visto de mis estudiantes, vi una clase donde el profesor tenía que pasar la materia, en un quinto básico, elementos de la materia. Y él hizo una pregunta: ¿el átomo es divisible o indivisible? Esa pregunta hizo. Esa fue la pregunta esencial que está en el ROM. Los estudiantes sacaron la mugre investigando. Y respondieron algunos que era divisible y otros que no. Ustedes hubieran visto el debate que se armó argumentando los estudiantes. El profesor logró su cometido, porque los estudiantes absorbieron toda la información vinculada a la materia. Entonces, esa es la ventaja de este tipo de herramientas. Y bueno, aquí, por ejemplo, es lo que les contaba. Este es el problema que les presentó este profesor de Placilla, a propósito de ABP Problema. Tiene una condición. Fíjense, se los voy a leer. Dice: en los últimos 5 años, cercano a la ciudad de Viña del Mar, en la quinta región, se encuentra el lago Peñuela, el cual es la fuente principal de suministro de agua en la región, perdón. Actualmente se encuentra con reservas altamente afectadas por la sequía, registrándose a agosto del 2020 con una dotación de 1/10 de su capacidad total. Dicha laguna se alimenta de los ciclos naturales de la naturaleza para llenar su capacidad. Las autoridades están pensando que para el año 2021 en adelante se deberán administrar medidas de racionamiento a la población, lo que implica un gran problema para los ciudadanos de Viña del Mar y alrededores. Pregunta: 18 horas. ¿Se podrá investigar sobre cómo se comporta la naturaleza en relación al ciclo que sigue el agua, y por esa vía entender e identificar las razones de por qué la laguna tiene actualmente tan baja reserva de agua? Esto se hizo en un quinto básico, y el profesor lo que buscaba era que los estudiantes indagaran, aprendieran sobre el ciclo del agua, y lo hizo a través de ABP. Por lo tanto, si le ponemos todos los conceptos que hemos estudiado hoy día
el aprendizaje basal que escogió el profesor fue el ciclo, la análisis, porque así sale en la base, análisis del ciclo del agua, con algunos aprendizajes complementarios, y lo trabajó con ABP Problema. Los estudiantes hicieron sendas presentaciones. Nunca el profesor les mostró una infografía del ciclo del agua. Los estudiantes fueron capaces de hacerla. Por lo tanto, se cumplió también el tema de un desarrollo, un aprendizaje profundo, con profundas comprensiones, a través de un tratamiento procedimental, como lo exige la evaluación auténtica, que fue la indagación constante, la revisión de documentación, de material, que el profesor les iba aportando mientras ellos iban trabajando. ¿Mm? Para terminar, les voy a compartir un diseño de un aprendizaje basado en problemas, donde ustedes van a poder observar cómo aquí se trabajó en un proyecto de aprendizaje basado en problemas con el principio de intradisciplinariedad, intra. O sea, varias asignaturas de un mismo nivel vinculadas en un solo proyecto. Voy a abrir ese archivo para que lo vean, si es que puedo, porque esta barrita no me deja. Parece que tengo que sacar esto, o dejar de compartir, creo, primero. Aquí estamos y ahora volver a compartir. Mm, ya. Ahí sí, ahí está. Este es el borrador de un trabajo que hizo, real, que hizo un equipo de docentes. Tema: agua, concientización del recurso hídrico, aprendizaje basal. ¿Mm? Objetivos priorizados. Entonces el profesor de química puso su objetivo. El de lenguaje puso sus objetivos y sus condiciones. El de artes visuales lo suyo, el de biología lo suyo, que puso genética, y el de inglés. O sea, acá estamos frente a un proyecto de aprendizaje basado en problemas, en donde es de carácter intra, de integración intradisciplinar, donde está química, lenguaje, artes visuales y biología. Pero está trabajando con ABP Problema, que es una herramienta de la evaluación auténtica, y está integrando todo esto. Y bueno, y se dieron instrucciones. Paso uno, presentación del problema. Este fue el problema que presentaron el conjunto de docentes, y luego, ¿no es cierto?, los pasos que empezaron a trabajar, ¿no es cierto? Instrucciones de cantidad de participantes en los grupos, criterios de agrupamiento, consideraciones especiales, dieron instrucciones sobre los roles de los estudiantes. En el paso 3, las instrucciones para saber lo que ya saben del tema, nuevamente instrucciones. Yo, como estoy contra el tiempo, no les he explicado de que todo esto supone trabajar con lo que se llama un repositorio de información, que puede ser de orden físico, digital, un link, un canal YouTube, lo que sea, donde los alumnos acceden a la información. Entonces los profesores acá fueron poniendo cada paso de la ABP problema para que los estudiantes, ¿no es cierto?, trabajaran las diferentes temáticas que ellos fueron poniendo. Aquí fíjense en las instrucciones para la investigación y análisis, el profesor de artes visuales aportó con unos links, con una linkgrafía, lo mismo la profesora de química, lo mismo la profesora de biología, y finalmente, ¿no es cierto?, hasta llegar al último paso, que es, ¿no es cierto?, la presentación del producto final, que en este caso fueron unas disertaciones. ¿Mm? Entonces, esto es una muestra de cómo yo puedo, a través de evaluación auténtica, en este caso con la herramienta basada en problemas, yo puedo, aquí se hizo una ¿no es cierto?, actividad donde se integraron más de una asignatura en el mismo nivel. Esto mismo lo podemos extrapolar a una inter, ¿no es cierto? Y podemos, no, o podemos incorporar aprendizajes basales eh, digamos, de años anteriores. ¿Ya? Eso.
Estimadas y estimados, voy a dejar de compartir para ver si tienen consultas, preguntas al respecto. Sin miedo, ¿ah? Incluso se ofrece la palabra a quien no esté de acuerdo, lo encuentre descabellado, etcétera, etcétera. ¿Ah? Aquí la idea es crecer juntos. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, me queda una pequeña inquietud respecto de la educación basada en evidencia, porque hoy en día con la implementación de las pruebas de diagnóstico integral de aprendizaje, que nos arroja un buen dato para poder tomar decisiones quizá en conjunto, en base a todas estas propuestas de evaluación que tú planteas, tanto como las que se manifestaron, el aprendizaje basado en problemas, en proyectos y otros, me llama la atención que al momento de ser medidos a través de la prueba PISA o SIMSE, si bien es cierto, las preguntas estandarizadas arrojan un dato importante, tienden a ser preguntas tradicionales de conformación o estructuración, de la cual estos aprendizajes basados en proyectos, en problemas u otra metodología no logran evidenciarse en este tipo de instrumentos. O sea, empezamos a mezclar dos fluentes o dos tendencias evaluativas. Por un lado, la estandarización para poder medir competencia o habilidades, y por otro lado, las nuevas metodologías que apuntan a un constructivismo de aprendizaje. Entonces, es un poco dicotómico la forma de cómo pretendemos enseñar y cómo pretendemos evaluar. Eso más que nada la consulta. Ya. Se entiende lo que estás preguntando y la respuesta es un poquito larga, pero voy a tratar de resumir lo más posible. Primero pongo contextos de respuesta. En primer lugar, el currículo nacional chileno está diseñado como una trayectoria formativa. Por tanto, por eso que las normativas, que a veces les extraña a algunos colegios, a algunos profesores, a algunos padres incluso, son que la primera, por esa razón, la primera medición estandarizada SIMSE es en cuarto básico. De hecho, antes había cosas en segundo y se eliminaron. En cuarto básico porque se entiende que hay 4 años para que, desde el punto de vista del concepto de la trayectoria formativa, se alcancen esos primeros estándares. Y luego, si te das cuenta, hay 4 años más y aparece el otro SIMSE en octavo. Entonces está el concepto de trayectoria formativa. Eso es primero para poder responder. ¿Ya? Segundo, hay que también entender de que todas estas cosas que se proponen, didácticos, metodológicas, deben ser entendidas para los procesos de aprendizaje. ¿Ya? Para los procesos. O sea, se supone que en estas trayectorias formativas debemos ocupar toda la posible innovación y las herramientas para que ocurran los aprendizajes. ¿Qué se espera y cómo está entendido no solo en Chile? Por eso que la prueba PISA tiene una misma prueba para todo el mundo y también está en la lógica que tú me estás preguntando. No existe, PISA no pregunta en forma eh, intra, ¿no es cierto?, evaluación o interevaluación. Entonces, se espera que con estas metodologías los estudiantes desarrollen los aprendizajes profundos, de tal suerte que sean capaces de contestar estas mediciones estandarizadas. De tal suerte que, y eso, y aquí tiene un sustento también en la neurociencia. Howard Gardner tuvo que dar grandes explicaciones por su teoría de las inteligencias múltiples, que neurociencia vino a decir lo contrario, con el concepto de neuroplasticidad que plantea, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que el cerebro está definido como algo que se modifica permanentemente de acuerdo, porque es un mecanismo de defensa, dice la neurociencia. Nosotros tenemos la fantasía que somos los Homo sapiens sapiens, que estamos altamente desarrollados, pero en definitiva, hasta el día de hoy, la neurociencia lo que dice es que el cerebro es un mecanismo de defensa. Y por eso esto de las redes de interconexión neuronal
E incluso neurociencia dice que solo hay aprendizaje cuando hay mielinización. Mira tú. O sea, cuando reiteramos un desafío que el cerebro no le queda otra que mielinizarlo porque se está adaptando al medio. Entonces, se entiende que el currículum está planteado no solo nacional, sino que mundialmente de esta manera, con estas trayectorias formativas, que tienen todas estas cosas que estamos planteando, para que después el mismo cerebro haga sus metacogniciones, y ya la palabra está quedando obsoleta, hay palabras nuevas para definir eso, de tal manera que se produzcan, ¿no es cierto?, estos aprendizajes profundos y pueda este estudiante responder estas pruebas estandarizadas como lo estás planteando tú. Esa es la lógica que está planteada. Por lo tanto, no se busca que las evaluaciones externas estandarizadas vayan a preguntar en forma intra o interdisciplinar. Pero cuidado, hasta por ahí, porque también otro dato que les doy. No sé si ustedes saben por qué desapareció la prueba, la PSU. Bueno, la PSU desapareció porque en el tiempo Piñera se mandó a analizar a Pearson y la destruyeron. Estos son organismos internacionales que la destruyeron. Porque, entre otras cosas, solo evaluaba conductas de bajo nivel cognitivo. Se supone que cambió a esto que tenemos ahora, que también tiene sus fuertes críticas. Lo que se supone que va a venir, que debieran haber mediciones que estén directamente relacionadas con las altas habilidades que están planteadas en el currículum. Básicamente en 4 líneas, 4 tipos de pensamiento. Pensamiento resolutivo, pensamiento ejecutivo, pensamiento crítico y pensamiento creativo. Porque el cerebro lo que hace es funcionar en esas 4 funciones. La repito, pensamiento resolutivo, pensamiento ejecutivo, pensamiento crítico, pensamiento creativo. Entonces todavía no está la medición ideal, pero las personas, piensen ustedes, por ejemplo, ¿no les parece extraño que nuestro país tenga recién, hasta el momento, usted que yo estoy defendiendo ahora en la mesa que participo del ministerio, que recién en tercero en medio coloquen herramientas para la vida? Qué raro eso. Alcanzar a alguien a desarrollar herramientas para la vida recién en tercero medio y cuarto medio. Cuestión que en otros países lo están haciendo, los países nórdicos, desde pequeños, ¿no? Entonces, al final, ¿qué debe tener la educación? Herramientas para la vida. A ti, tú entras a un trabajo por currículum y te despiden por desempeño. ¿Y cuáles son las herramientas que prevalecen en cualquier labor, especialidad? Entonces, perdona la respuesta tan larga a quien me la hizo, pero por lo tanto, esas mediciones que yo encuentro razón el razonamiento que me preguntas, ¿no? No tiene obligación de de ser coherente en la modalidad de medición, por esto de las trayectorias formativas. Y por esto de que estas cosas que estamos conversando, de hecho el documento las menciona así, si lo vieron, son recursos metodológicos pedagógicos para alcanzar estos estándares. Y por último le agrego un último componente. He ahí la razón de que en el decreto 67 el plato más fuerte es la evaluación formativa. No se lean el decreto en sí mismo, léanse un documento que se llama Orientaciones del decreto 67. Y van a encontrarse que el decreto 67, el plato más fuerte de todo es la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque se supone que yo debo tener una evaluación que me neutralice, o llevar un proceso didáctico, metodológico que neutralice las posibilidades de que yo me encuentre con sorpresas en la evaluación sumativa. No debieran encontrarme con sorpresas. O sea, yo debiera saber cómo le va a ir a cada uno de mis alumnos si yo hago un debido proceso.
Y ese es el énfasis de la, del decreto 67. Entonces, si usamos todo esto que estamos hablando, aprendizajes basales profundos, le pongo la palabra profundo para que entendamos lo que decía el documento. La única manera de tenerlo, de que los estudiantes los logren, es con un debido recurso didáctico metodológico, que en este caso yo lo planteo como evaluación auténtica, que permita, que eso es lo que permite la evaluación auténtica, una idónea evaluación de proceso. De manera que yo no me encuentre con sorpresas al final del camino. Yo fui director de muchos años de colegio y a veces me pasaba que llegaban los profesores al término del semestre: Donaldo, tengo un problema. ¿Qué pasó? Es que en la prueba global, oiga, fíjese que tengo 15 rojos. Y yo le decía: ¿y cómo? Y el profesor me respondía de esta manera, textual, comillas: no sé qué pasó, me decía. Y yo decía por dentro: ¿cómo no vas a saber si él estaba en la sala? Eso es porque se hace, ¿no es cierto?, una metodología con foco solo en la calificación y sumativa. Acá lo que estamos planteando es otra cosa. Repito, queremos priorizar como corresponde para que los estudiantes tengan una reactivación de los aprendizajes. Tenemos que tener buenos recursos metodológicos y didácticos. Yo estoy planteando esto en la versión auténtica. De tal manera que el proceso sea de calidad, de tal manera de no encontrarnos con resultados sorpresas al final. Que es lo mismo que pasa en las universidades. Formamos profesionales, por lo tanto están definidas competencias. De hecho, estamos obligados a tener medición intermedia de competencia. Imagínense que llega a quinto año el estudiante y me doy cuenta en quinto año que no tiene las competencias. Tengo que tener un sistema metodológico idóneo también para que yo constatar cómo va progresando esa competencia. Esto es lo mismo en el sistema escolar. ¿Mm? Bien, no sé si te respondía, pero disculpa, aproveché de tocar varios temas adyacentes y complementarios. Sí, se agradece el comentario, solo complementar que también hay un punto a considerar. Y me baso mucho en los estudios de Santos Guerra, en los males de la evaluación. Muchas veces Ah, enseñamos de una forma, evaluamos de otra forma y esperamos otra cosa. Entonces hay una especie de incoherencia interna, metodológica, pedagógica, conceptual o paradigmática, si así lo quieres llamar, claro, respecto de toda la lo que razón, profesor. quiere, claro, sí, pero permíteme cerrar la idea, respecto de lo que se quiere lograr, lo que realmente se hace y lo que se construye como instrumento evaluativo. Entonces, creo que tenemos que hilar muy fino al respecto si realmente queremos, tal como tú dices, realizar evaluaciones auténticas o de calidad o que realmente permitan a nuestros educandos poder demostrar sus saberes. Absolutamente. Le agradezco que haya citado a mis gran amigos. Tengo la suerte de tener una gran amistad con Miguel. Él es uno de los que prologó uno de mis libros. Eh, muchas veces discutimos lo que usted está refiriéndose a lo que se llaman las patologías de la evaluación. Eh, claro que sí, sin duda que es un temazo que se conoce como la calibración de la medición. Bueno, yo pienso, mi tema, yo soy categórico en señalar que lo que nos está pasando es producto de eso, ¿no? Se mide descalibradamente. O sea, el ejemplo está lo que le señalé con matemática. Se midió análisis, que está bien que se mida porque eso es lo que es el estándar, pero los profesores medían niveles más bajos, ¿fijan? Y le paso un comentario, ¿ah? En este momento, por la pandemia, se suspendió, pero el sistema de aseguramiento de la calidad del país, en este momento en Chile hay 280 y pico establecimientos que, de acuerdo a la ley del sistema de aseguramiento de la calidad, deberían haberse cerrado por los bajos resultados. Eh, gracias, Emma, gracias. Em, pero yo defiendo a esos profesores, porque los profesores, lo curioso es que el CIMSE les arrojó bajísimos resultados. Pero si tú le miras las actas de sus notas, son muy buenas notas.
Entonces uno va a decir, esos colegios les regalaban las notas al niño, las vendían, les pagaban. No, por ningún motivo. Lo que pasa es que los profesores tenían una sellera curricular de calibración de medición. Vale decir, construían medición que ellos estaban convencidos que estaba bien, pero que estaban en niveles factuales y conceptuales. Y el currículum estaba hablando que tenían que trabajar a nivel procedimental, ¿me entienden? Entonces, claro, ellos medían conceptual y, y factualmente, y los niños les iba bien, y tenían un 6, buenas notas. Y cuando viene la medición externa, que tira el estándar real de medición, se produce la diferencia. ¿Qué es lo que está planteando el compañero acá que nos está planteando el tema, ¿no? Y eso se llama descalibración de la medición. Y es una de las patologías, como dice muy bien el compañero que plantea Miguel, ¿no? O sea, eso es para otro webinar, ¿eh? Eso es para otro tema de conversación. Ya, no sé si alguien más quiere plantear algo. Profe Aldo, yo antes. A Hola, ver, hola Andrea. hola, tanto tiempo, profe Aldo, un gusto de tenerlo de nuevo frente mío. Gracias. Don Aldo, mire, la pregunta mía, a comparación del colega anterior, es muy básica, pero yo creo que yo tengo la razón. Pero cuando hay supervisores o asesores técnicos que te dicen, no, no es así, yo le iba a escribir y justo salió este webinar y le voy a hacer la pregunta para salir de esa duda. Ya, La duda a es ver. muy simple. Mire, la duda es muy simple. Acuérdese que yo soy educadora de párvulos, ¿cierto? Y Sí, trabajo en Fundación Integra, ¿cierto? ajá, Ya. Nos piden en cada planificación, en cada diseño curricular, que nosotros teníamos que poner, obviamente, el OA y el OAT de acuerdo al núcleo que estamos trabajando con los niños. claro, Hay claro. una pregunta, y este es lo que yo le quiero decir que usted por favor me lo aclare. Hay una pregunta que dice, ¿qué aprenden los niños? Mire, nosotros ponemos el núcleo, ¿cierto? Ya, pensamiento matemático, y ponemos el OA. Ahí nosotros tenemos que hacer lo siguiente. En cada OA, y aquí me quedó claro con su webinar que no es así, en cada OA tenemos que sacar la habilidad, el conocimiento y la actitud que el niño va a aprender, siendo que la actitud lo sacamos del OAT. Entonces yo del OA yo no puedo sacar la actitud, tengo que sacarlo del OAT, pero ellos en Integra me piden que en cada OA que nosotros coloquemos al lado qué habilidad el niño aprende, qué conocimiento el niño aprende y qué actitud el niño aprende. ¿Me lo puede Pero, explicar? pero, pero Andrea, ojo, no nos pongamos más papistas que el Papa, ¿ya? La educación parvularia tiene otro diseño Sí, de planificación, ¿ya? Y entonces, lo que yo no estoy de acuerdo con lo que estás contando, ajá, y que eso es un error, es que te hagan separar las cosas. exacto, exacto. Porque eso es como, pucha, para eso devolvámonos al año 2009, 2008, 2007, con el decreto 4002, porque nadie nos vengamos con cosas. En esos años ya la palabra habilidad existía en el Sí, anterior decreto, el 4002. No es una palabra nueva. ¿Dónde está el error? Es que en esos años se trabajaba por separado. Entonces, lo que tú me estás contando, cuando te lo hacen separar, me huele a tratamiento por separado de esas dimensiones, lo cual no es así. Cuando uno trabaja con los niños, y esa es la ventaja de la evaluación auténtica, y cuando yo le planteo, por ejemplo, ABP problema al niño que me resuelva, me propongo una solución al problema, ajá, yo al niño siempre lo estoy enfocando en forma integral, en la claro, habilidad, con el conocimiento y con la actitud, exacto, simultáneamente, en forma integrada. exacto, ¿Te fijas? claro, No está separado. No puedo yo trabajar, a ver, para el niño que vamos a trabajar la habilidad de aplicar. claro, Y ya, para el niño, ahora vamos a ver el conocimiento. Eso no es, eso es una falsedad absoluta, no es así, es un error horrible. Es integrado. Por eso es que se exactamente, le quitó, por eso chiquillos se le quitó, si ustedes se acuerdan, antiguamente se llama objetivo de enseñanza-aprendizaje.
Sí, La no, OEA. Se le sacó la E, objetivos, claro, se le objetivos sacó la esperados. E y se dejó OA. ¿Por qué se dejó así? Porque lo importante, lo prioritario es el aprendizaje del estudiante, no la enseñanza del profesor. Entonces, el estudiante debe construir, vuelvo a repetir, él construye su aprendizaje, él. Y yo medio para eso, yo medio. Por tanto, Exacto. ya el primer error que advierto en lo que tú me preguntas es la separación que te están haciendo hacer. Ahora, yo, como esto lo están grabando, no lo puedo decir. Pero sí, lamentablemente, a todos los niveles, tenemos personas que no tienen manejo completo de estas conceptualidades y por lo tanto se cometen errores. ¿Ya? Ok. Sí, porque cuando hablamos de actitud, ¿cierto? Nosotros lo tomamos del OAT, Es que todo. Acuérdate exactamente. que lo Ah, AT es transversal. exacto, exacto. Es El OAT transversal. es transversal. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Ya, pues, gusto de saludarle, Andrea. Ya, pues no quiero abusar más de la paciencia, han estado más del tiempo programado. 26 minutos más. Por Dios, yo los aplaudo a ustedes, ¿ya? Muchas gracias por estar acá. Eh, Espero que haya sido un granito de arena en este universo de cosas que tenemos que ver los dedicados a la educación. Yo lo que quería y tenía como objetivo era provocar un pensamiento en la relación que existe para el proceso de priorización e integración curricular 24 y 25. Gracias, Marcia, muchas gracias a ustedes. 24 y 25, la relación que existe con evaluación auténtica, ¿ya? Como herramienta de innovación. Y eso, gracias, Paulina. Así es que muchas gracias. Y la Camilita que está apareciendo ahí en pantalla les va a lanzar algunas cosas, sus correos y algunas noticias y aquello que les interese, ¿ya? Gracias a Y que todos por muchas su gracias, muy buenas tardes y que tengan participación. una linda Navidad y un buen y regado Año Nuevo. ¿Ah? Eso. Gracias a todos por su participación y Gracias, profesor. próximamente le enviaremos el link del canal de YouTube para que lo puedan compartir. También lo vamos a publicar. ¿Ya? Que Ok, estén bien. gracias. Gracias a Gracias, todos. profe. Chao. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, adiós.